través de estos instrumentos el gobierno de Estados Unidos es muy intervencionista en la economía y además que no tiene nada que ver con la defensa del libre mercado. Cuando no les sirvieron, los eliminaron, así de simple. Entonces, ¿de qué respeto a la democracia estamos hablando, mi querido amigo? Si han sido muy amigos de las petromonarquías del Golfo, podemos afirmar que la economía china es más capitalista que la estadounidense por este tema, que le está apostando más al soft power, al poder del comercio, más que al poder militar. China tiene más. Si alguna vez has escuchado alguna de estas frases, yo creo en el capitalismo y en el libre mercado como se practica en los Estados Unidos. O yo creo en la lucha antiimperialista por los pueblos oprimidos del mundo como lo hace Rusia. O yo creo en los derechos humanos y la democracia como se practica en Europa. O la verdad, yo no quiero saber nada que ver con estos comunistas como se practica en China, donde el Estado lo controla todo y no se puede hacer nada. Si alguna vez has escuchado alguna de estas frases, mi querido amigo, déjame decirte que te mintieron. Que nada de lo que has escuchado es cierto, porque no se ajusta a la realidad y que hace parte de una narrativa que las potencias, las grandes potencias nos venden para hacernos creer en ideologías que ellos no practican. Por esa razón en este video vamos a analizar justamente eso. ¿Por qué razón las grandes potencias nos mantienen dogmatizados, ideologizados en conceptos que ellos mismos no practican y por qué razón afirmamos que las potencias en realidad son pragmáticas mientras los latinoamericanos solo somos borreguitos, dogmáticos y estupidizados? Quédate y te cuento más. Muy bien, analicemos el primer mito, ¿no?, que se nos vende, este paradigma de que Estados Unidos es el paraíso capitalista, del libre mercado, del liberalismo, etc. De hecho, muchos libertarios extraviados en Latinoamérica lo citan a la paporreta sin analizar siquiera un poquito el término. Vamos a analizar realmente si Estados Unidos es una economía capitalista liberal. Vamos a analizarla bajo la sombra de los datos cuantitativos, ¿no?, las cifras, para poder sacar una conclusión. Veamos. En primer lugar, tenemos que mencionar el tamaño del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Está representado por el gasto del gobierno. En 2019, cifras oficiales, fue de más de 4.4 trillones de dólares que representaron un 21% del PBI, principalmente en gastos de pensiones, pago de jubilados inválidos y en segundo lugar el gasto de defensa que abarcó prácticamente un 3.2 del PBI y creciendo. Es tamaño del Estado que puede ser más antiliberal que un país donde el Estado es tan gigante, tan grande, tan enorme. Segundo lugar, en Estados Unidos hay demasiados impuestos y muy complejos. En el 2019 Estados Unidos recaudó de sus ciudadanos 3,5 trillones de dólares en impuestos, un 16,3% del PBI, prácticamente 18.368 dólares per cápita anual en impuestos pagados. Por lo tanto, un Estado tan impositivo, con tantos impuestos que interviene en la economía a través de todas sus tasas impositivas, no se puede clasificar como capitalista, pues liberal, ¿no? En tercer lugar, Estados Unidos tiene muchas regulaciones monetarias, sobre todo a través de la Fed, con la impresión de dólares, bonos y las tasas de interés. Es decir, a través de estos instrumentos, el gobierno de Estados Unidos es muy intervencionista en la economía y además que no tiene nada que ver con la defensa del libre mercado, porque el gobierno de Estados Unidos ha sido el gobierno más restrictivo en el comercio internacional. Recordemos la guerra arancelaria con China, recordemos las sanciones a Huawei y a TikTok, recordemos las sanciones a países que no son de su agrado, recordemos el proteccionismo de las medidas de Trump. Entonces no puede haber nada más antiliberal que eso, ¿cierto? O sea, digamos, teoría básica. Y por último, el tamaño del déficit público en Estados Unidos ya superó, digamos, la deuda, digamos, del gobierno ya superó prácticamente al tamaño del PBI del país. Por todo lo mencionado, podemos afirmar que Estados Unidos no es una economía capitalista ni liberal. Básicamente se podría llamar una economía mixta, con fuerte tendencia al proteccionismo y al intervencionismo, sobre todo en los últimos años, donde ha tenido la fuerte competencia de China a nivel económico y de Rusia a nivel militar y geopolítico. Entonces, mi querido amigo, que no te cuenten cuentos, pues, ¿no? Digamos, ahí están los hechos. Si no me quieres creer, revisa y confirma, pero podemos afirmar contundentemente que Estados Unidos no cumple en lo que el mito nos menciona. Bueno, un segundo mito que nos llega es aquel que nos dice que Rusia es un país antiimperialista porque lucha contra el imperio estadounidense y que siempre ha favorecido la lucha de los pueblos oprimidos en el mundo, ¿no? Una especie de Robin Hood, ¿no?, más o menos. Vamos a ver si es cierto. Recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se convierte en el segundo hegemón, la superpotencia soviética, y recordemos que pues la ideología comunista se expandió en toda Europa del Este, pero no fue por una cuestión evangelizadora de prédica, no fue por eso, fue por afinidad ideológica, fue
básicamente porque estaban los tanques de Stalin pues en las plazas centrales de esos países. Entonces a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, todo les tocó volverse comunistas porque pues tenían ahí la bota militar soviética. Recordemos a los dictadores que apoyó la Unión Soviética, desde el nefasto Ceausescu, ¿no? Desde el nefasto Antonescu ahí en Rumanía, pasando por el propio Fidel en Cuba y muchos de los dictadores de izquierda en África que han habido. Entonces hay que decir las cosas claras, mi querido amigo. La Unión Soviética, si bien es cierto, apoyó a los movimientos independentistas de África, pero no lo hizo por amor a las libertades y la fraternidad de los pueblos. Lo hizo porque estaba en competencia con el Imperio Británico y quería que el imperio del rival se desmoronase, y esa es la verdad. Y quería pues obviamente usufructuar las riquezas de África en lugar de los británicos y franceses. Eso fue la pura verdad. Recordemos que la Unión Soviética apoyó al régimen dictatorial de Corea del Norte y intervino en Afganistán, intervino en la guerra de Chechenia, en la primera guerra de Chechenia, intervino en la guerra de Vietnam apoyando al rival de Estados Unidos, simplemente porque quería desgastar una guerra proxy de los rusos contra los estadounidenses. Esa es la verdad. Entonces, y ahora más acá, ya en la época de Rusia, de Putin, básicamente ha habido un intervencionismo ruso, pues recordemos la Segunda Guerra de Chechenia, recordemos la guerra en Georgia, recordemos la intervención en Siria, recordemos la ocupación de Crimea en 2014, recordemos la invasión de Crimea este 2022, recordemos la intervención en Kazajistán también en el 2022, en enero-febrero. Entonces, que tú me digas que Rusia no es tan imperialista como los Estados Unidos porque no tiene bases militares en el mundo, pues no las tiene porque no le alcanza el presupuesto, mi querido amigo, pero tiene presencia directa en el Sahel africano. Ahí tú ves que Rusia apoya también a dictadores, porque todos estos dictadores que han dado golpe de estado en Burkina Faso, Mali, Chad, Níger, Gabón, pues son apoyados por el grupo Wagner. O sea, realmente no es un amor realmente a las libertades, es una competencia por recursos, mi querido amigo. Yo entiendo el antiimperialismo latinoamericano porque pues Estados Unidos fue muy intervencionista en Latinoamérica, pero no nos distraigamos. No por ser antiimperialismo estadounidense nos volvamos proimperialismo ruso. Hoy en día el grupo Wagner también tiene presencia en Venezuela, es el quien sostiene el régimen de Maduro, con todas las consecuencias nefastas que ha tenido para el pueblo venezolano. Y también pues obviamente ahorita que está habiendo este problema en Palestina, las armas que tiene Hamas y toda esta gente, en gran parte son de origen ruso. Rusia está metida ahí por sus intereses. Es decir, cuando Rusia necesita intervenir por sus intereses, interviene y sin ningún problema, y sin ningún rubor. Entonces tendríamos que encuestar a los europeos del este para entender los latinoamericanos lo que es sufrir los abusos de los rusos. No es casualidad ni gratuito la antipatía que tienen los europeos del este contra Rusia. Es porque cuando Rusia ha tenido el poder, ha sido la superpotencia, imponía su ley a la fuerza y a la mala. Entonces, y el tamaño que tiene Rusia en este momento, el país más grande del mundo, no ha sido pues por herencia de la abuelita, ha sido por conquistas militares. Recordemos Catalina la Grande, recordemos a Pedro el Grande, por favor. Entonces, hay que decir las cosas como son y está la verdad histórica para quien quiera verla, quien quiera leerla y no quiera tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es pues que hay mucho propagandista prorruso hoy en día en las redes que nos vende pues una idea romántica de Rusia. Para nada. Rusia te ayuda, sí, va a imponer sus condiciones, se va a volver tu proveedor de armas, te va a poner a los mercenarios de Wagner ahí y vas a estar sometido a los intereses rusos. Esa es la pura verdad, tan imperialista como los gringos estadounidenses. Entonces podemos afirmar que este mito es completamente falso a la luz de las verdades históricas, mi querido amigo. Bueno, ¿y qué es este otro mito que nos habla de que Europa, gran parte de Europa occidental, es la cuna de las libertades, los derechos humanos, el respeto a las leyes, y que por eso Europa pues se atreve a juzgar a otros países, a otras culturas y sancionarlas? Vamos a verlo esto a la luz de los hechos históricos. De Europa vino el más infame colonialismo que ha conocido el mundo entero. Europa dominó a punta de bota militar y de fusil América, África, Asia. Con el colonialismo más brutal, apadrinó el esclavismo de la población africana, prácticamente, sobre todo en los imperios anglosajones, ¿no? Realmente el inglés sobre todo, el francés, el belga, el holandés, fueron imperios parasitarios. Ahí donde iban no se mezclaban con la población, no dejaban ningún tema de desarrollo, eran imperios que solo se dedicaban a quitar recursos, en el caso pues, de Sudáfrica, de la India, de gran parte de los países africanos y asiáticos. La excepción a eso se puede decir que fue el imperio
Imperio Español y el portugués, que sí se fusionaron con la población y que sí dejaron instituciones, idioma, religión. Pero en el caso de los imperios mencionados, nosotros no podemos afirmar eso. Europa no ha tenido ningún problema en apoyar regímenes dictatoriales. Recordemos que Francia apoyó gran parte de las dictaduras africanas, gran parte de la dictadura en el Congo, por ejemplo, del Congo belga, fue parte de los de Bélgica. Gran parte del apoyo pues, a las dictaduras en Asia Menor y Medio Oriente fueron hechas por los ingleses. Sin ir muy lejos, Saddam Hussein y Gaddafi eran consentidos de Francia y Gran Bretaña mientras les sirvieron. Cuando no les sirvieron, los eliminaron, así de simple. Entonces, ¿de qué respeto a la democracia estamos hablando, mi querido amigo? Si han sido muy amigos de las petromonarquías del Golfo, ¿no? Entonces, habría que revisar bien realmente los conceptos, ¿no? Porque hay mucha gente confundida, y Europa se arroga pues el derecho a juzgar moralmente cuando tiene, pues como se dice, rabo de paja, ¿no? No tiene ningún derecho moral a juzgar a ninguna otra cultura, cuando su prosperidad y su financiamiento de sus revoluciones industriales fue hecha en base al saqueo del mundo entero y no a méritos económicos, culturales de superioridad, y cuando de Europa surgieron doctrinas tan nefastas como el fascismo, el nazismo, el comunismo mismo, que tanto daño hicieron en el mundo entero. Eso es lo que ha exportado Europa. Lamentablemente sí ha tenido un lado bueno Europa, lógico, no podemos negar la cultura que también ha aportado, pero ha tenido todo este lado oscuro. Por lo tanto, esto nos sirve, estos hechos históricos, para desmentir este mito de que Europa sea la fuente, la referencia cuando hablamos de democracia, derechos humanos, con todos los maltratos que hacen a los migrantes hoy en día, ni tampoco del respeto a las reglas y al derecho internacional con su nefasto colonialismo. ¿Y qué hay de esta afirmación, de este mito que nos habla de que China es un país comunista y que pues no te deja hacer nada, que prácticamente es un país cerrado y pobre y atrasado? Mi querido amigo, te invito a viajar, te invito por lo menos a googlear, a informarte sobre China. Hoy en día China le está peleando el tú por tú el liderazgo internacional a Estados Unidos, en poder económico, industrial, tecnológico. China en PBI PPA superó a Estados Unidos, en PBI nominal está a punto de superarlo. China es el principal socio comercial en el mundo de las principales economías. China es el principal inversionista en África, en Asia, en América Latina. Y esto, comparativamente hablando con el análisis que hicimos con el gobierno de Estados Unidos, podemos afirmar el gobierno chino sí tiene una gran presencia en la economía china, por supuesto, no se puede negar totalmente, a diferencia del gobierno de Estados Unidos, es un gobierno mucho más autoritario, mucho más vertical, pero, y ahí viene la diferencia, el gobierno chino da muchas libertades al libre comercio, a la libre inversión extranjera, a la libre, digamos, circulación de mercancías y personas. Entonces, China es el país que más proactivamente ha firmado el Tratado de Libre Comercio, es el país que más se ha vinculado con el mundo a través de su megaproyecto de Ruta de la Seda del siglo XXI. Entonces podemos afirmar que la economía china es más capitalista que la estadounidense por este tema, que le está apostando más al soft power, al poder del comercio, más que al poder militar. China tiene más, digamos, centros de comercio, centros logísticos que bases militares. Entonces, por esa razón podemos afirmar que es más capitalista que la economía estadounidense, aunque no es del todo capitalista porque el Estado también tiene una gran presencia, obviamente. Pero sí hay un respeto irrestricto a las inversiones, porque China está tratando de que su moneda, el yuan, se vuelva una moneda de referencia y la está apuntalando con reservas de oro, con nuevos tratados comerciales, porque pues, China es el principal importador de energéticos y obviamente está trabajando su futuro petroyuan también. Entonces, por todo lo mencionado, este mito es totalmente falso, mi querido amigo. Estás totalmente desfasado, estás 20 años atrasado, te quedaste en la Guerra Fría en tu mentalidad. Te invito a actualizarte. Acabamos de demostrar y ver, Estados Unidos no es el paraíso capitalista y de libre mercado que nos han vendido. Rusia no es el país antiimperialista que apoya a los oprimidos del mundo, como nos han querido vender. Europa no es la defensora de los derechos humanos, libertades o democracia que siempre nos ha querido vender. China no es aquel paraíso comunista que se nos ha vendido. Entonces, ¿qué son estas potencias? Hemos vivido engañados. Estas potencias son pragmáticas, mi querido amigo. Pragmático, que significa que tú haces lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer para salvaguardar tus intereses, punto.
Cuando le ha convenido a Estados Unidos, ha apoyado el golpe de Estado de Euromaidán junto con Europa, o apoyó dictadores como Saddam o Gaddafi. Cuando le ha convenido a Rusia, ha apoyado dictadores como Fidel, como Maduro, como Hugo Chávez, como los dictadores del Sahel africano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O a Kim Jong-un. Cuando le ha convenido a Estados Unidos, invadió Libia con Francia, invadieron Irak. Y cuando le ha convenido a Rusia, invadió Ucrania, invadió Afganistán. ¿De qué estamos hablando? ¿Te das cuenta? Entonces, ellos hacen lo que tienen que hacer para proteger sus intereses. Se inventan estas narrativas y estas drogas ideológicas y nos las venden a los latinoamericanos, a los africanos, para que estemos como borregos idiotas, así inmolándonos, siendo su carne de cañón de sus pleitos, porque siempre se pelean en otros países. Sus pleitos los dirimen en otros países y ahí estamos nosotros como idiotas poniendo los muertos y los heridos. Simplemente porque no vemos más allá. Nos comemos esos cuentos, ¿ok? Y nos creemos de que es la lucha de buenos contra malos, papi Rusia contra papi Estados Unidos, y ahí van los borregos idiotas inmolando sus vidas y sus carreras por esta gente, a las que no les importa ni un pepino, esa es la verdad. Porque cada una de estas potencias tiene sus propaganditas en las redes sociales. La verdad, esa es la verdad. Entonces, lamentablemente, en Latinoamérica estamos así. Mientras las potencias son pragmáticas, nosotros somos dogmáticos. Y en Latinoamérica vamos a analizar un aspecto importante que se nos ha vendido, un mito que se nos ha vendido en los últimos años. Hay una batalla cultural en Latinoamérica. Entonces, en esta hipotética batalla que se nos vende, hay buenos contra malos. No hay que dejar ganar a los comunistas, a los progresistas, a los progres, malditos zurdos. Y van los otros, no, malditos imperialistas, los pitiyanquis, ¿no? Que apoyan a los yanquis, estos neoliberales. ¿Será que nos están viendo la cara de idiotas a todos? Y claro, lógicamente, hay influencers, YouTube que se la pasan vendiendo esta aparente batalla cultural en Latinoamérica, donde se supone el día que gane papi Rusia o gane papi Estados Unidos va a ser el paraíso, nos va a ir mejor. ¿Qué ha construido papi Rusia o papi Estados Unidos en Latinoamérica? Dime tú, querido amigo. Y te voy a decir quién es el único que está construyendo en Latinoamérica. China. Esa es la verdad. Esa es la verdad. En Perú el único que está construyendo una gran infraestructura, puerto de Chancay, los chinos. Infraestructura eléctrica, como lo están haciendo en África, con redes de 5G, con ferrocarriles, con puertos, aeropuertos. Entonces, ¿y por qué estos influencers nos venden esa estúpida batalla cultural? Porque nos quieren divididos e idiotas. Nos quieren ideologizados, nos quieren polarizados, nos quieren mantener así separados, enfrentados unos con otros. Y esta gente, lógico, vive del pleito, vive de vender sus libritos, sus cursitos, ¿no? Y ahí se la pasan unos contra otros. En lugar de vender la unidad para hacernos más fuertes, para poder coordinar estrategias, para modernizarnos, como lo ha hecho Asia, como lo hace China. Eso es realmente lo que está pasando en Latinoamérica. Y esta polarización en la cual nos estamos matando unos contra otros, perdiendo el tiempo, 200 años de pérdida de tiempo en la miseria, y siguen reciclándose, se reinventan, se cambian de nombres, y siempre es lo mismo, mi querido amigo. Es un eterno círculo vicioso de desgracia, de pobreza, de la cual la mayoría de los latinoamericanos no salimos porque estamos dogmatizados, estamos con el cerebro lavado, lamentablemente. Muy bien, mi querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Nada es lo que parece y nos han vendido cuentos a lo largo de muchas décadas. Cuentos que solo buscan dividirnos, estas ideologías, izquierdas, derechas, socialismo siglo XXI, humanismo versus neoliberalismo, libertario. Lo único que han hecho es que nos hemos matado entre hermanos y vivimos polarizados. ¿Por qué? Porque les interesa que estemos divididos para que sigamos jodidos. Ni papi Rusia ni papi Estados Unidos van a venir a desarrollar Latinoamérica, eso nunca existido ni va a existir. Dejemos de ser peones y tontos útiles de estas potencias. Necesitamos cambiar esa dinámica y probar cosas nuevas, abrir nuestra mente. Como he demostrado en este video, estas potencias son pragmáticas, es decir, son lo que les conviene ser cuando les conviene ser, para proteger sus intereses. Cuando les conviene son democráticos, cuando les conviene son golpistas, cuando les conviene son imperialistas, cuando les conviene son antiimperialistas, cuando les conviene son capitalistas, cuando les conviene son socialistas o estatistas. Y así se la pasa. Mientras nosotros somos más papistas que el Papa, ¿no? Y por eso ponemos los muertos y los heridos en enfrentamiento entre estas potencias. Ya basta de este juego. Por eso les digo, chicos, busquemos una tercera vía, aprendamos lo que funciona, el pragmatismo. Las potencias son pragmáticas. Entonces aprendamos del camino asiático. Asia se dejó de tonterías de izquierdas y derechas y empezó a caminar el camino del desarrollo, dedicándose a mejorar su capitalismo, dedicándose a invertir en tecnología, educación, industria, anticorrupción, meritocracia, etc. Creo que se puede. Espero tus comentarios abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo. Ahí están los datos históricos, están la información para que puedas tú cotejarla y convencerte, ¿vale? Así que nada, te veo en el siguiente video. Esperamos sembrar conciencias con esta pequeña contribución y recuerda, Latinoamérica necesita unidad y pragmatismo para ser grandes. Hasta la próxima.